Dentro de todo el mundo y todos los estados siempre ha existido este choque de pugna de poderes, ¿no? ¿Quién manda? El que tiene el poder, ¿por qué siempre tiene que mandar? Esto ha existido desde la monarquía de tiempos antiguos. Posterior a la Revolución Francesa en 1789, vemos que también aparece en una nueva distribución y pugna de poderes, en donde en un principio los burgueses y las personas y los comerciantes, personas que tenían mucho dinero, no gobernaban, gobernaban solo reyes. Ahora ellos ingresan al mundo del gobierno, obtienen el poder y empiezan a tener sus súbditos ciudadanos, es decir, las personas comunes que no adquirieron por circunstancias ajenas, ya sea por dinero o por carisma, el poder. Entonces, iniciado ya la Revolución Francesa, podemos darnos cuenta de que empieza un nuevo proceso de poder. Aquí tenemos, vamos a hablar puntualmente de la gobernabilidad. Entonces, podemos decir que existe una interrelación entre gobernantes y gobernados. Esa es la interrelación a la cual Marx se refería sobre la lucha dialéctica de contrarios, en la cual los gobernantes, ya sea por carisma, por capital o por influencia social, tienen el poder sobre los no gobernados, como nosotros, comunes y corrientes, que no tenemos el poder para realizar ciertas cosas dentro del Estado como tal. Entonces, esto vemos que es como parte principal y característica de la gobernabilidad y también la interacción entre capacidades del gobierno y las demandas políticas y sociales. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno cuando tiene el poder y para defender qué? Demandas políticas y sociales. O sea, ¿qué demandas? ¿Qué es lo que pide la zona social del Estado? ¿O qué es lo que exige la política del Estado para poder responder a estas demandas que lo da el mismo pueblo? Dentro y enmarcado de la democracia, que es el sistema de participación de decisiones y beneficios del sistema político. Todo esto para entrar en una estabilidad política. Cuando hablamos de democracia, todo demagogo, todo demócrata, todo, podría decir, todo aristócrata, toda persona que está dentro del poder, lo que quiere es estabilidad política. Cuando nos referimos a estabilidad política o a estabilidad en sí, es en gran parte la doctrina que se ha llegado a identificar con la de la gobernabilidad. Sin embargo, la estabilidad como aproximación conceptual precede de la gobernabilidad. El concepto de estabilidad, por lo general, es estudiado en relación con las amenazas al status quo político y económico, con las amenazas a la persistencia del orden liberal democrático mismo. La estabilidad no es una condición suficiente para explicar la gobernabilidad, pero sí es necesaria para el buen rendimiento de las instituciones que aseguren la gobernabilidad del sistema. Entonces, nosotros hablamos de estabilidad política o estabilidad estatal, lo que busca es un equilibrio total entre lo referente a lo económico y a lo político, en la que busca que todos estén contentos a pesar de las dificultades presentadas en esos instantes que puede atravesar un país. ¿Okay? Eso se refiere a una estabilidad. Un gobierno estable es cuando tiene, a pesar de tener desestabilidad de algún tipo, ya sea económico o social, intenta mantenerse estable y que sus codearios, las personas que están detrás, no pierdan la esperanza en ese partido político o en ese gobierno. Eso hace referencia a la estabilidad. Cuando hablamos de esto, nos enfocamos directamente en la estabilidad política, en la cual un gobierno es estable o un político es estable cuando no existe violencia dentro de ese periodo presidencial, ese periodo de administración. No existe violencia, la ausencia de violencia. Cuando existe una duración gubernamental, es decir, si su periodo es de 4 años, completa sus periodos de 4 años sin algún tipo de violencia o intento de golpe de Estado. Hay presidentes o vicepresidentes que entraron a ocupar el poder en la cual estuvieron 1 o 2 años y no tuvieron ningún tipo de violencia o algún tipo de intento de sacarlo del poder, se puede decir que es un indicador de estabilidad política. No hace referencia a que complete los 4 años, pero sí ese periodo
en el cual las personas simplemente estén en un estatus de inconformismo y a la vez de conformismo. Un estado en el cual las personas existan demandas sociales, pero no exista la violencia para derrocar a la persona que está a cargo. También hablando directamente de la existencia del régimen constitucional legítimo, es decir, cuando un gobierno o un servidor público que está al frente del poder, este no va en contra de los preceptos constitucionales. Y la gente nota esto, cuando no va, cuando no se va en contra de los derechos que en la Constitución vienen establecidos para todos. Sí, que no es aquel presidente que toma decisiones porque sí, y luego, y luego los otros poderes del Estado tienen que censurar esos decretos. ¿Ok? Ausencia de cambio estructural. Pues vemos, eh, ¿qué pasa con esto? Cuando el que está al cargo del poder evita hacer cambios bruscos con respecto a la política de un Estado. Es decir, por ejemplo, no cambio, ejemplos extremos. Un presidente trata de subir el sueldo a $500 y luego se arrepiente y de una baja a 400. Sí, entonces esos cambios bruscos son los que entrarían a hacer esta desestabilidad económica. O subir el precio de la gasolina, por ejemplo, la extra a 2.50 el galón y luego decir, no, está muy poco, subirlo a 3 y luego bajarlo otra vez a 2. Esos cambios estructurales son los que dan lugar a una desestabilidad política como tal. Sí, eso se referencia. Cuando todos los gobiernos mantienen, no a la perfección, pero mantienen esto tratando de mantenerlo en una balanza, se puede decir que está dentro de un gobierno de estabilidad política. Muy bien. La estabilidad democrática como concepto no es un factor de tener en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento de un sistema político, a pesar del atractivo intuitivo, histórico y normativo. No constituye, sí, un punto de partida prometedor para un análisis sistemático y comparativo del rendimiento de los sistemas democráticos. Hablando directamente de la gobernabilidad, podemos ver como antecedente que fue el constitucionalista británico Walter Bagehot quien utilizó por primera vez la voz de gobernabilidad o governability. Identificaba el orden y la obediencia como elementos de la cultura. Y veas aquí importante, identificaba el orden y la obediencia como elementos de la cultura política de su país, asociándolos con la idea de la gobernabilidad. Entonces, acá hace referencia a la gobernabilidad dentro de un Estado, al orden y a la obediencia que se da como elementos de cultura política. Dentro del concepto tenemos la interacción entre gobernantes y gobernados, lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta interacción de orden y obediencia es esta interacción correcta que mantiene un Estado a flote. ¿Sí? Es la interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas políticos sociales, todo tratando de mantenerse nivelado. Alude a la tensión que existe entre dos partes y pone en cuestión el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y encargado de su ejecución y su capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver. Entonces vemos que dentro de esta relación de orden y obediencia social, que son elementos de la cultura política, busca que todas las decisiones políticas sean encargados de la ejecución y la capacidad para resolver problemas dentro del Estado. En sí, podemos conceptualizar esto de la gobernabilidad en lo siguiente: en el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social, institucional y duradero, promoviendo un sano equilibrio entre Estado, la sociedad civil y la economía. Si esto dentro del diccionario de la lengua española. ¿Por qué aprendemos esto? ¿Por qué es importante y relevante conocer esto? Estamos dentro ya de un proceso democrático importante en el Ecuador que va a marcar la historia del Ecuador. El 7 de febrero, por lo general, por lo general, y el 24 ya toman el poder, pero el 7 de febrero nosotros vamos a resolver quién va a ocupar la nueva administración de gobierno.
Es por eso que nosotros tenemos que ver cómo ha sido este proceso de gobernabilidad dentro de estos 4 años del presidente saliente y cómo los periodos nuevos de gobernabilidad tienen que llevarse para mantener lo que llamamos estabilidad política, democrática y de gobierno. Vamos a ver los presupuestos de la gobernabilidad. Tenemos lo siguiente. Como características importantes, primero, la capacidad de toma de decisiones frente a desafíos. Hemos visto en nuestro gobierno que a pesar de pasar un año lo más complejo que se ha visto dentro de la historia republicana, y sí, dentro de la historia republicana, pues vemos esta pandemia tan fuerte y un gobierno que a la vez no podemos decir que sea excelente, pero podría marcarse como bueno, o no tan bueno, referente al punto de vista de cada uno, ¿no? Pero un gobierno en sí lo que hace es tomar buenas decisiones frente a desafíos que marcan. Sí, no solo en este gobierno, sino en muchos otros. Muchos tuvieron o estaban a la lumbre de guerras, como por ejemplo el de Sisto Durán Ballén, en la cual la lucha de poderes territoriales frente al Perú le tocó tomar decisiones fuertes para tratar de mantener la estabilidad política de Estado y la soberanía estatal. De la misma manera, no tan lejos, en el año 2000, el expresidente Yamil Maguad le tocó tomar decisiones frente a desafíos y cambiar nuestra moneda que tantas personas hasta ahora extrañan, pero no se dan cuenta que viven de los beneficios de haber tomado esta decisión fuerte, pero muy buena, de cambiar al dólar. Entonces, todo esto es parte de la gobernabilidad. Tomar decisiones frente a desafíos. También, parte de tomar las decisiones es la aceptación social de estas decisiones. Hay personas que les cuesta aceptar, como les ponía el ejemplo del dólar, con referente al sucre, más que todo por el apego emocional que le tenían al sucre, por la tradición nacional de tener una moneda propia. Mas, sin embargo, la aceptación social de las decisiones hace que un gobierno esté a flote también. La efectividad y la eficiencia de las decisiones adoptadas, es decir, tal vez beneficios a corto plazo no los hay, pero beneficios a largo plazo, preferentemente sí las hay. ¿Ok? A pesar de que en un principio costó tiempo, dinero y mucho sacrificio, a la larga los beneficios se han visto, como por ejemplo la dolarización. Hasta ahora nosotros tenemos un gran comercio, utilizamos tecnología, las empresas o los productos vienen acá a un precio accesible y no existe esa estabilidad de moneda como hubo antes del 2000. Pregúntenle a sus padres cómo era. Un día valía 2.500 sucres, no, perdón, 25.000 sucres, un dólar, y era el cambio drástico de valores. En cambio, ahorita mantenemos una estabilidad económica que se ve y se refleja. Es por eso que muchas personas de otros países vienen acá, a Ecuador, porque manejamos una moneda muy sólida. Y también la coherencia de las decisiones a través del tiempo. ¿Qué tan coherente fue tomar decisiones con respecto a futuro? Si todas estas se mantienen dentro de un marco de nivelación, de nivel, pues vemos que este gobierno, sí, es democrático, no va a ser perfecto, pero existe la gobernabilidad, existe esta estabilidad. ¿Ok? Pasemos. Pero existen dentro variables. Estas variables pueden ser medidas a través de lo siguiente, ¿no? El grado de fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, cómo beneficia y potencializa a la sociedad civil, la evolución de la cultura política, ¿sí? Cómo va evolucionando ciertas ideologías que vienen dentro de un marco político y va evolucionando para mejor y no de forma retrógrada, que no vaya retrocediendo los derechos, sino que los vaya potenciando. Eso se llama efecto de la retroactividad. ¿Sí? Entonces, aquí buscamos que las nuevas políticas de cada gobierno vengan a mejorar el país y no hacerlo como antes. Orientación y comportamiento de la economía política, integración de los sectores cada vez más amplios de la sociedad en un sistema productivo y político. Eso es lo que busca la gobernabilidad y son las variables que pueden cambiar. Si un partido político viene con ideas regresionistas o retrógradas
lo que hará es que de lo que estamos no tan bien en este momento, hará que las políticas del Estado y el gobierno haga que la sociedad retroceda años para atrás. Por eso que un nuevo presidente o un nuevo parlamento, un nuevo sistema político que va a ingresar, tiene que verse marcado con un proyecto que sea futuro. Tal vez de aquí a 4 años en la cual cambie todo y no regresemos a hacer lo mismo que éramos antes. ¿Ok? Gobernabilidad, democracia, y hablando directamente de las variables independientes, tenemos el grado de fortalecimiento de la sociedad civil. Vemos que en el grado de fortalecimiento de la sociedad civil, cada persona, cada sociedad va evolucionando. Ahora vemos que no es lo mismo la forma de gobernar que hace 100 años. Antes las personas no eran letradas, no eran educadas, con un bajo nivel y coeficiente intelectual. Ahora vemos que las personas manejan tecnología y manejan conocimiento. Este es el grado de fortalecimiento de la sociedad civil. Es muy complicado ahora comprar los votos. Ahora la persona piensa y medita cuál le conviene, aunque todavía esas personas que se dejan llevar por los ojitos verdes o porque fue el presidente de todos. Entonces, todo esto va cambiando y va evolucionando. La evolución de la cultura política. Las personas ya no están solo fijándose en lo bonito del color de ese partido, sino ahora se dan cuenta por los proyectos que presentan a la sociedad, proyectos de desarrollo sustentables. Orientación y comportamiento de la economía política. Vemos que ya no es la economía como hace 20, 30 años atrás. Ahorita la economía es diferente, con un amplio mundo de globalizado de mercado, en la cual los nuevos gobiernos tienen que ingresar a ser competitivos y a cambiar las situaciones actuales. La ampliación de sectores en la producción. Vemos que hace 100 años no era la misma producción que la que tenemos ahora. ¿Sí? Ahora vemos que con la globalización y libre comercio existe todo tipo de objetos, especialmente de China, que vienen a menos precio. No vamos a competir ahora con zapatos chinos que valen de $10 a nosotros crear zapatos muy parecidos a los chinos que cuesten $30. La gente va a comprar, por ejemplo, va a comprar lo de los chinos, algo así. Entonces, directamente y puntualmente, un gobierno estable tiene que ingresar a cambiar este panorama, hacernos competitivos respondiendo a las necesidades económicas y sociales de su pueblo. También vemos niveles, ¿no? La gobernabilidad es un fenómeno pluridimensional, constituye un proceso complejo que se mueve en 4 niveles, que son el dilema de la legitimidad. Y cuando hablamos de dilema, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de dilemas, muchas veces nos damos cuenta sobre la ironía del mismo. ¿Qué es ser legítimo? Un presidente legítimo. Vemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el cual considera al nuevo gobierno como ilegítimo, porque tiene pruebas, según él, de que existió fraude electoral y puede existirlo. Entonces, cuando un gobierno se siente que no es legítimo, pierde su nivel de confiabilidad. Por ejemplo, las presidencias de las actuales dictaduras de Venezuela, muchos dicen que es un gobierno ilegítimo, pero él se basa en su constitución y en sus votos de que sí es legítimo. Entonces, este es el gran dilema. ¿Tienes o no tienes el poder? Y si lo tienes, puedes ejercerlo. Y si no lo tienes, ¿por qué lo estás ejerciendo? Dilema de la legitimidad. Presiones y demandas del entorno gubernamental. Hablamos de presiones, hacemos de referencia a las presiones sociales y las presiones de ciertas entidades privadas y de todo lado, y presiones internacionales. Esto también preocupa mucho a un gobierno, cuando eres presionado dentro de tu territorio y también presionado internacionalmente a hacer cosas. Bien, la reestructuración de la sociedad civil, es decir, reunificar, sí, reunificar estos, un segundito, que silenciaron. Ok. Y la expansión de cambio tecnológico. Esta sociedad actual es muy diferente. No es lo mismo de hace 50 años. Nosotros vivimos en un nivel de tecnología máximo en donde actualmente los nuevos candidatos ofrecen sus campañas políticas mediante redes sociales. Todo ha cambiado y esto va parte de la gobernabilidad de la democracia.
Vemos acá que dentro de los niveles y los procesos que conmueven estos complejos de la gobernabilidad, tenemos el dilema de la legitimidad, eficacia, presiones, demandas del entorno gubernamental, que hablamos hace rato, la reestructuración de la sociedad civil y la expansión del cambio tecnológico. Muy bien, estamos directamente, vamos a hablar de la gobernabilidad y de la realidad sociopolítica. Déjenme ver, o si no, esto dejaríamos para la próxima clase. Sí, vamos a hablar sobre lo último. Vemos acá que los aspectos distintivos corresponden a la etapa de desarrollo o de la consolidación que vive cada país. El análisis comparativo solo ofrece algunos elementos para contrastar realidades diferentes, los demás factores deben corresponder a cada realidad particular. Hablando directamente de la estructura constitucional, cuando un gobierno se basa ante una constitución bien establecida, como la que nosotros tenemos del año 2008, un nuevo constitucionalismo que vive en nuestra sociedad, en la cual la distribución de poderes es distinta a de otras constituciones. Se alude al Estado de Derecho como uno de los factores de la gobernabilidad. Se examina la independencia y funcionalidad de los órganos jurisdiccionales, entre otras variables. En nuestro país vemos que los 5 poderes se juzgan, o bueno, se pugnan los poderes, no permitiendo que otro pase. El ejercicio del poder sin sujeción a la Constitución no pertenece al ámbito del estudio de la gobernabilidad democrática. ¿Sí? Listo, hasta ahí mis estimados. La siguiente clase vamos a hablar de lo siguiente, ¿sí? De lo siguiente correspondiente al imperio, al poder y la función de mandar. Ya, eso sería todo. Les agradezco mucho, pero vamos a hacer una retro.